Enfoque comunicativo y macroprogramación. El programa de estudios de español asume el enfoque curricular orientado al desarrollo de competencias, específicamente en la comunicación y comprensión lectora. Asume este enfoque porque busca fortalecer las destrezas de la comunicación oral, escucha, comunicación escrita y la comprensión lectora. También establece en el programa de estudios como fundamentación los aportes del autor Lomas García, catedrático español, quien propone un cambio de enfoque para la enseñanza de la lengua en educación secundaria. Se explicita en el siguiente cuadro el desarrollo de esta competencia comunicativa, que se desagrega en competencias específicas, entre ellas la lingüística, sociolingüística, discursiva, estratégica, semiológica o, como el autor la denomina, hipertextual, y finalmente la lectora. Aunque se aborda superficialmente en la fundamentación del programa, es claro que los aportes de este señor Lomas García influyeron en su diseño. Por lo tanto, parte de la responsabilidad que tenemos los docentes de español es profundizar, estudiar, comprender cómo podemos trabajarlo en el aula. Todo docente debe tener claro no solo cuáles son las intencionalidades educativas de su país, el tipo de ser humano que se desea formar, entre otros aspectos relevantes que orientan los procesos educativos del sistema educativo costarricense. También tiene la responsabilidad ética de comprender y profundizar en el proceso comunicativo, asumir una posición crítica ante las propuestas curriculares emanadas del nivel macro y saber cómo abordar metodológica y evaluativamente el programa de estudios a partir del nuevo enfoque. Claro, sin caer en convertirse en un agente reproductor del currículum prescripto. ¿Por qué? Porque realmente estamos atendiendo una diversidad en el aula. Cada estudiante presenta necesidades e intereses diferentes, además de que sus ritmos y estilos de aprendizaje también son diversos. Retomando el enfoque comunicativo, este coloca en primer lugar a la persona estudiante. Busca fortalecer las destrezas de leer, hablar, escuchar y escribir. Da mayor énfasis al saber hacer con las palabras, tal y como lo menciona el autor Lomas García. Sugiere también transformar los ambientes de aprendizaje en verdaderos espacios de comunicación para fortalecer las destrezas en el estudiantado. Fomentar la conciencia crítica y democrática en el estudiantado, es decir, desarrollar el pensamiento crítico, pues las palabras no son inocentes, están cargadas de múltiples sentidos y en la actualidad el adolescente está rodeado de publicidad engañosa también y además se enfrenta a diferentes tipos de textos audiovisuales que hay en la internet. Además, contribuye en mejorar la lectura y la comprensión crítica de los textos y los audiovisuales como parte de las transformaciones tecnológicas que estamos viviendo. La finalidad es mejorar la competencia comunicativa en el estudiantado. De ahí que se propone como único eje temático en el programa de estudios el siguiente: el ser humano se comunica de diversas formas y en contextos distintos como medio de convivencia en la sociedad nacional y global, aprovechando todo tipo de recursos. Es importante aclarar que este eje temático, desde el punto de vista curricular, es un eje curricular. Y lo que hace es orientar las acciones formativas de los procesos educativos. Lo que hace es organizar, orientar el proceso educativo y queda plasmado en el programa de estudios. El eje temático engloba las competencias que se espera el estudiante logre una vez que culmine la educación secundaria. En el apartado de mediación pedagógica establecido en el programa de estudios, también hace referencia de forma muy breve que asumen un modelo pedagógico llamado comunicación y comprensión lectora. Mencionan la neurociencia y explican brevemente cómo funciona el cerebro y cómo se aprende. Se extrae de este apartado y en los siguientes también algunos elementos relacionados con el papel del docente. Entre ellos se menciona el atender la diversidad, en identificar competencias que posee el estudiante, en observar y conocer a sus estudiantes, procurar generar experiencias de aprendizaje interesantes y retadoras, mediar y estimular al estudiantado para que
entre en relación con otros y su medio, además de estimular el desarrollo de las habilidades que están relacionadas con la competencia comunicativa. Y además habla de que debe guiar al estudiantado en el análisis de textos literarios y no literarios y proporcionar técnicas de comunicación oral. En otro de los apartados que denominan abordaje de las competencias, también hace mención a algunos elementos que son importantes rescatar. Señalan el trabajar de forma entrelazada las competencias específicas y se detiene en 3 competencias. Hace mención a la competencia lingüística e indica que es muy importante ejercitar las técnicas de comunicación oral por nivel. En el caso de la comunicación escrita, habla de que es un trabajo escalonado y que constantemente se tiene que reforzar los criterios de evaluación transversal. Y finalmente, la competencia literaria asume el abordaje de Ramírez Caro y Solano Rivera para el análisis de textos literarios y no literarios. En el caso de la estructura y el enfoque del programa de estudios de español, tenemos que mencionar también que el enfoque del programa, que es por competencias, lo que busca entonces es desarrollar habilidades para una nueva ciudadanía, y estas van a estar vinculadas con el quehacer de la comunicación. Resalta también la importancia del desarrollo de las funciones ejecutivas y hace mención a algunas que pueden estar realmente orientadas en la organización, en el nivel de concentración, en los hábitos de estudio, en la flexibilidad cognitiva, por ejemplo, es decir, en cómo afronta las dificultades, en la resolución de problemas, en el reforzamiento de la memoria de trabajo, es decir, que logre recordar la nueva información que va adquiriendo o va construyendo también. Y además hace énfasis a las situaciones de aprendizaje e indica que el docente debe considerar tanto el trabajo individual como grupal. También en el programa de estudios nos proponen 3 tipos de criterios de evaluación. Los 2 primeros son criterios de evaluación transversal y el último son criterios de evaluación específicos. El criterio transversal para todos los niveles se trabaja de forma implícita en las estrategias de mediación y se trabaja en todo nivel y durante todo el ciclo lectivo. Y en el programa de estudios podemos también ubicarlo con una simbología. El segundo criterio de evaluación transversal es a partir de cada nivel, pero se retoma también en los siguientes niveles. Y también, como parte del abordaje metodológico, estos van a estar implícitos también en las estrategias metodológicas que se propongan. Se trabajan en el nivel correspondiente, ¿verdad? Y durante todo el ciclo lectivo. Finalmente, tenemos los criterios de evaluación específicos por nivel. Estos van a responder a las competencias que están relacionadas con la disciplina y se contemplan también en la estrategia metodológica y se trabajan en el nivel correspondiente. Además, es muy importante también rescatar que los criterios de evaluación transversal no significa que sean menos importantes. Siempre se van a estar reforzando para mejorar los procesos comunicativos, pero aquí lo importante es no caer de nuevo en una enseñanza formal y gramatical. Ahora, ¿cómo están organizados estos criterios en cada nivel? De la siguiente forma. Va a aparecer los criterios de evaluación transversal para todos los niveles que están en la página 34-35. Estos serían los criterios de evaluación transversal para todos los niveles. Luego, en cada nivel van a aparecer los criterios de evaluación transversal, pero a partir del nivel correspondiente y los niveles superiores. Y finalmente tenemos los criterios de evaluación específicos. Estos últimos están organizados de la siguiente forma, que van a encontrar ustedes en el programa de español. Tiene el único eje temático que acabo de aclarar en qué consiste. Además, tienen los criterios de evaluación específicos y aparecen las situaciones de aprendizaje, que tiene que ver con las estrategias metodológicas. Aquí nos dan la propuesta o las sugerencias metodológicas. Tenemos la decisión como docentes de desarrollarlo tal y como nos lo proponen, de tomar aquellos elementos o aquellas estrategias que encontramos importantes. Podemos modificarlas, podemos también proponer nuevas situaciones de aprendizaje.
Y finalmente, en el programa también es importante destacar los anexos. Se tocan los temas transversales que, tal y como lo dice el término transversal, atraviesan todo el programa de estudios, por lo tanto siempre están presentes en las situaciones de aprendizaje. Aparecen también los tipos de texto para cada nivel y aspectos generales de la escritura, la lectura diaria, la monografía y conceptos básicos que tenemos que considerar en la enseñanza del español. Por otra parte, para iniciar ya el proceso de la planificación de aula, tenemos que consultar frecuentemente varios recursos que vamos a encontrar en la caja de herramientas del Ministerio de Educación Pública. ¿Cuáles elementos vamos a consultar frecuentemente? Vamos a consultar, por ejemplo, los perfiles. Es importante aquí destacar, aunque no lo mencioné anteriormente, en el programa de estudios aparecen los perfiles de egreso. Los perfiles son sumamente importantes. Representan el conjunto de competencias que debe poseer la persona estudiante una vez que finaliza la educación secundaria o finaliza el tercer ciclo de la educación general básica. Este es uno de los primeros documentos que se consulta con frecuencia. El segundo son los lineamientos para la elaboración del planeamiento didáctico. El tercero, orientaciones para la implementación del planeamiento para cada nivel. Hay un tutorial para elaborar el planeamiento didáctico. Están las orientaciones para la mediación pedagógica por habilidades, que es como el desglose de los perfiles. Aparece un documento denominado Momentos Reflexivos para la Mediación Pedagógica Transformadora, que sugiere o recomienda que cuando trabajemos las situaciones de aprendizaje o las estrategias de mediación podamos dividirlo en 3 momentos, en aquellas actividades o estrategias de inicio, de desarrollo y cierre. Y tenemos también un resumen de las plantillas, porque son muchos planes que tenemos que trabajar de forma articulada. Y además están las plantillas por nivel, que podemos encontrarlas en la caja de herramientas. Dentro de las orientaciones generales para la planificación por nivel que nos da el Ministerio de Educación Pública este año, tenemos que considerar también lo siguiente. 1. El plan anual de la lectura diaria y también el plan anual de la monografía. Ambos solicitan cronograma anual. Este tiene que elaborarlo el docente de español. El tercero es el trimestral, que incluye la novela. Se trabaja en el segundo periodo y también solicita un cronograma del docente. También en alguno de los lineamientos que da el Ministerio de Educación Pública es que se pueda estudiar la novela en la tercera semana del mes que se asigna, y también se sugieren 2 lecciones. Aquí asumimos también una posición crítica si realmente 2 lecciones son suficientes para el estudio de una novela. El cuarto planeamiento es el plan mensual, que vamos a encontrar de febrero a octubre. Y el quinto y el sexto son planeamientos que están orientados al desarrollo de los criterios transversales para todo nivel y a partir del nivel correspondiente. Estos 6 documentos tenemos que trabajarlos de forma articulada también para poder desarrollar de forma óptima las lecciones de español. Por otra parte, en el caso de los criterios de evaluación transversal, la persona docente elige las reglas pertinentes que va a estudiar y de acuerdo al nivel educativo que le corresponde. Va a considerar también los usos de puntuación y mayúscula. Estos se consideran en todo momento y luego elige aquellos que considera pertinentes ir trabajando durante el ciclo lectivo. Y además, dentro de las sugerencias que dan es realizar un proceso de inducción a los estudiantes acerca de cómo se va a trabajar en la clase de español y valora cuáles niveles de desempeño usará. Aquí ya estamos hablando de evaluación, y cuando hablamos de niveles de desempeño, estos niveles vamos a encontrarlos en la rúbrica que ya el Ministerio de Educación Pública nos da. También este es un punto importante para el análisis, la reflexión
y para la criticidad del docente de español. Si realmente es conveniente que nos den los niveles de desempeño y aquellos indicadores que tenemos que valorar o evaluar sumativamente. Y en el caso de la persona estudiante, también dentro de las sugerencias es que el estudiante elabore fichas con los usos normativos. Y la idea que proponen es que se empiecen a elaborar desde séptimo año y siguen en los niveles siguientes. Por lo tanto, proponen el diseño de un recurso didáctico que le llaman fichero, por ejemplo. Y además, parte de la responsabilidad que tiene el estudiante es también, además de hacer las fichas y consultarlas, es también de estar revisando periódicamente aquel recurso didáctico impreso o digital que elabore o proporcione la persona docente. Estos son algunos de los aspectos que, en términos generales, tenemos que considerar y tener claro para poder iniciar la planificación de aula que propone el Ministerio de Educación Pública. Ustedes van a ir revisando las plantillas que propone el Ministerio de Educación Pública a través de la caja de herramientas y van a encontrar que prácticamente todo está listo. Tienen una parte que ustedes pueden trabajar, que son las estrategias de mediación. Cabe aquí también analizar si realmente es conveniente que sea todo dado y que no tenga la posibilidad también el docente de proponer, de decidir, de analizar qué conviene más, porque parte de la responsabilidad del docente de operacionalizar un currículum también es la de contextualizar, la de también atender la diversidad, porque también hablamos de educación inclusiva. Entonces son aspectos que también se los dejo ahí para que podamos analizar